Ingeniería del ocultismo. Entre otras cosas, Skyline Mako presenta otra curiosidad. Fue elegida por el director de la saga Star Wars para rodar la escena final de una de las películas, El regreso de la fuerza. Y sabemos bien que las películas de ciencia ficción en realidad no son otra cosa que las comunicaciones de conocimiento previo, que muy a menudo son ciencia ficción, no hacen más que anticipar lo que luego llegaremos a saber. Es curioso que para Star Wars hayan elegido la ubicación de Skyline Mako. Luego, bajando precisamente, llegamos al Monte San Miguel en Cornualles. Entre otras cosas, este sitio, si miras las fotos, parece un sitio hermano mucho más conocido de San Miguel de Normandía. En San Miguel de Normandía, en ese territorio, Miguel se volvió a ver. Fue visto por el obispo de Abranche, el obispo Oberto, quien, digamos, no estaba muy inclinado a construirle este lugar de culto. Entonces Miguel llevó a cabo una acción bastante pesada también, en el sentido de que lo dejó vivo pero con un dedo le tocó el cráneo y lo pinchó, y por eso el obispo, digamos, a raíz de esta acción decidió construir este centro de culto dedicado a él. Entre otras cosas, también ha cobrado importancia desde un punto de vista estratégico, por ejemplo en las disputas entre el Ducado de Normandía y el Ducado de Bretaña. Así como era importante desde un punto de vista estratégico, para el control de la navegación, el monte de San Miguel precisamente el de la costa de Cornavalles. Así como la posición estratégica de San Miguel es muy importante, la del santuario de San Miguel en la provincia de Turín, pero hablaremos de esto nuevamente. Le dedicaremos un video especial, entre otras cosas de una manera ligeramente diferente a usual. Luego, bajando, todavía en Italia, llegamos al monte de San Angelo y por lo tanto al culto de Miguel en Puglia. Aquí también se mostró, estaba allí la cueva sagrada dedicada a él, incluso aquí fue mostrado por el obispo que era un poco reticente pero luego, después de una batalla que tuvo lugar, si mal no recuerdo, en el 492 después de Cristo, ganó gracias a la intervención de Miguel, se decidió entonces finalmente construir este gran e importante centro de culto que entonces también tenía que ver con los lombardos. Al igual que con los lombardos tuvo que hacer el santuario de San Mako, pero volveremos porque los lombardos tendían a identificar las características de Miguel con las de Odín y, por lo tanto, a Miguel también se lo ve aquí como un soldado, como un protector de guerreros. Descendiendo por esta línea perfecta llegamos al Dodecaneso, en la isla de Simi, en el centro habitado de Panormitis donde hay un gran monasterio dedicado a Miguel. Aquí el culto vino de Turquía, de la zona de los Colosos. Colosos es la ciudad recordada por la carta de Pablo a los colosenses, y aquí se estableció el culto tras el descubrimiento de una imagen, es decir, un icono que representa a Miguel cubierto con una estupenda armadura de metal. Por lo tanto, una vez más representado como un guerrero. Pero el sitio de Simi, junto con el sitio de San Miguel en Normandía, es curioso por dos hechos. En el sitio de Simi, el culto de Miguel se instaló en un centro de culto anterior de Apolo. Justo cuando se construyó el santuario de San Miguel en Normandía, ese era un territorio que era sagrado para los celtas, es decir, estaba consagrado a su dios Beleños, quien siempre se identifica con Apolo. Quizás no sea una coincidencia, entonces que haya sitios dedicados a esta línea de Miguel, especialmente sitios americanos, que llaman a esta línea el eje Apolo, San Miguel que es la línea de Apolo. Miguel y por lo tanto también esta superposición, esta identificación entre Miguel, señor de las guerras, señor de los ejércitos y Apolo, un dios griego ampliamente descrito por Homero. Por ejemplo, esta superposición es muy interesante porque es cierto que Apolo era un amante de las artes. Pero Apolo ciertamente tampoco desdeñó ir a la guerra. Basta con leer los poemas homéricos y por tanto esta superposición
que entre otras cosas he tratado en los libros escritos para Mondadori. Se vuelve interesante también desde este punto de vista. Entre otras cosas, tuve la suerte de poder visitar el sitio de Simi gracias a un querido amigo. En esa misma ocasión también visité la isla de Patmos donde se escribió el Apocalipsis de Juan, en la que se menciona en el capítulo 12 a Miguel. Entre otras cosas, en Patmos, nuevamente gracias a este amigo, pude ingresar a la parte más interna de la biblioteca que estaba especialmente abierta para mí, donde pude hablar con el bibliotecario, tener la emoción de tocar esos libros que están reservados para los estudiosos mientras el público y los turistas no pueden ir por allí. Y por lo tanto, fue una experiencia bastante importante, emocionalmente significativa para mí. Luego bajando llegamos al otro vértice de la línea de Miguel que es el Monte Carmelo en Galilea. Ahora bien, este Monte Carmelo es una montaña importante y sagrada reconocida desde la antigüedad. También se menciona por ejemplo en textos egipcios del siglo XIV a.C. Fue conquistada por el faraón Tutmosis III. Fue visitada por Pitágoras. Los escritores antiguos nos dicen que cuando Pitágoras fue a Egipto, ya saben, para tener iniciaciones y, por lo tanto, tener acceso a un conocimiento particular, se dejó dejar en las orillas de Galilea y escaló el Monte Carmelo, por lo tanto, también conocido por Pitágoras como un sitio de particular, especial importancia. En el Monte Carmelo, entre otras cosas, los arqueólogos han encontrado restos de huesos humanos que han atribuido a la especie Homo sapiens y hasta ahora nada en particular salvo el hecho de que han sido fechados más de 150.000 años antes de Cristo, los cuales, si realmente pertenecieron a Sapiens, reescribiría la historia de lo que se sabe sobre los orígenes de Sapiens. Pero para mí no sería una sorpresa pensar, siempre pretendiendo ser verdad, sobre lo que los Elohim han hecho en términos de experimentación genética para llegar a producirnos a nosotros mismos y por eso no me sorprende. Entre otras cosas, el Monte Carmelo también es bíblicamente importante. Carmelo significa jardín, viñedo o jardín de un él, que también recuerda aquí a Miguel, es decir, quien como él, y era, digamos, un lugar de residencia casi constante del profeta Elías. El profeta Elías es recordado sobre todo por dos hechos importantes. El primero es la gran victoria que logró contra los profetas de Baal cuando realizó, digamos, esa acción extraordinaria, considerada como el milagro de Elías, es decir, aparentemente derramar agua sobre un altar hecho de piedras prendió fuego a estas piedras y a la víctima del sacrificio que se colocó encima. En realidad fue un milagro químico. Lo describí al dedicarle un capítulo completo aquí en este libro, El Dios alienígena de la Biblia. Pero no estoy hablando de eso ahora, pero fue una maniobra muy bien planeada. Evidentemente, los asistentes quedaron muy asombrados porque sabemos que la magia nace donde no se conoce la ciencia. Pero Elías, que era uno de los que estuvo en estrecho contacto con los Elohim, sabía muy bien toda una serie de cosas. Pero la otra cosa importante relacionada con Elías es que fue otro de los personajes que fue llevado por los Elohim, es decir, Enoc el patriarca que siguió con los Elohim y que luego fue llevado. Moisés a quien un texto apócrifo atribuye una asunción y hemos visto lo que escribe Flavio Josefo sobre él. Elías que fue llevado por los Elohim. En fin, nos hace pensar que precisamente, incluso aquí, este Monte Carmelo tenía un significado particular. Por cierto, Moisés y Elías son los dos que aparecen
y lo repito como se dice en los textos sagrados, pero se hicieron presentes a Jesús. Cuando Jesús tuvo lo que conocemos como la transfiguración y combinación allí, en ese momento, llegan Moisés y Elías, es decir, dos digamos, no muertos y acabamos de ver por qué. Entonces tenemos esta línea que es una línea de la cual también se estudia el aspecto energético. Es una línea que se compone de 7 puntos que son 7 importantes centros de culto. El que es central en el sentido de que está entre los 3 primeros y los 3 primeros y los 3 últimos es el del santuario San Miguel, pero a esto dedicaremos un video especial de una manera un poco particular y original. Adiós, gracias.